Me presento, mi nombre es Christopher Castillo, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy pues me toca a mí presentar el síndrome de desgaste profesional o síndrome de burnout, ¿sale? Esto, vamos a comenzar, le das a la que sigue, por favor. Va a ser realmente muy cortito, no nos vamos a tardar tanto. Si hay preguntas durante la exposición, pues con todo gusto. O igual quieren complementar, adelante, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, comenzamos por ¿qué es el síndrome de desgaste profesional? Se refiere a un estado de agotamiento emocional, físico y mental grave en el que la persona se derrumba a causa del cansancio psíquico o del estrés que surge de la interacción social y ante una rutina laboral. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Pues obviamente, como lo estamos explicando, llega a un desgaste físico. No es propiamente un trastorno conversivo, sin embargo, pues sí interviene mucho el estrés. Recordemos que con el estrés se deterioran tanto la parte física como la parte psíquica, ¿sale? Es una persona que debido a eh, todo el manejo laboral, pues tiene este deterioro, ¿vale? Los que estamos ya en el área, pues como tal profesional, pues en algún momento hemos tenido algún momento de estrés laboral, ¿sale? Ahora, tomemos en cuenta que este estrés no es un estrés agudo, sino ya es un estrés crónico. Hay algunas, bibliografías que lo refieren como mayor a 6 meses, ¿vale? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sucede o cuáles son como las características principales? Obviamente, pues lo que vamos a tener son sentimientos de agotamiento o falta de energía. Esto, pues obviamente se va a ver aumentado si en nuestro ambiente laboral, pues tenemos un jefe que nos exige demasiado, jornadas que son demasiado extenuantes, que nos generan, pues obviamente, poco sueño. Ya el mismo hecho de transportarnos y si estamos en un lugar donde pues nos queda súper lejano a la parte de nuestro trabajo, pues eso ya es un factor incluso, ¿sale? Obviamente también vamos a tener una mayor distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con, es tanto el estrés, es tanto el, ¿cómo decirlo? La carga que llegamos a tener que obviamente vamos a reaccionar con esta situación. Como les repito, no es algo agudo. Agudo, pues sí, podemos llegar a tener ciertas molestias, pero pues es un poquito más tolerable. Ya en el caso de burnout, sí, definitivamente esta carga, este manejo, sí es ya muy, muy difícil de poderlo tolerar. Y por ende, obviamente vamos a tener una disminución en la eficacia profesional. Esta eficacia, pues obviamente lo que realizábamos propiamente, no lo sé, trabajos en 30 minutos, 45, pues se extienden. Cosas que quizá no teníamos como tanto tiempo para realizarlo se prolongan. Y esto es un ciclo. Al final del día, el hecho de que tengamos esto hace una retroalimentación con nuestro trabajo y nos genera pues muchos problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto un tantito a la epidemiología, aquí la encuesta que se hizo, pues justamente el primer lugar de todos los lugares donde se realizó, los primeros 3 lugares, el primero es México con 79%, o sea, de todas los encuestados, el 79% está con algún síntoma referido o con algún padecimiento relacionado con. De ahí China con el 73% y Estados Unidos con el 59%. Tomemos también el sesgo un poquito en la cuestión de población. En China, pues obviamente hay muchísimo más personas y pues de antemano sabemos pues más o menos cómo son los estilos de trabajo, ¿vale? Más del 40% de quienes realizan principalmente trabajo en escritorio administrativo, principalmente. De los primeros lugares están la parte médica, que son como los que mayores tienen, pues, sus bienavenencias y al final del día problemas tanto con la parte institucional como la parte de presupuesto, horarios, etcétera. Los administrativos, que obviamente pues tienen atención al cliente y eso es algo bastante difícil de aprender a manejar, ¿sale? Esto, y pues en México, ahora, ¿por qué incluyo en esta parte las muertes por suicidio?
se ha visto muy aunado como de las primeras causas del suicidio, no solo en México, sino a nivel internacional, que uno de los factores efectivamente es el síndrome de desgaste, ¿sale? Las muertes por suicidio han aumentado desde 2017, la tasa fue de 5.3 por cada 100,000 habitantes y para 2022 de 6.3. Si nos damos cuenta, pues esto hoy en día sí es un problema de salud pública, debido a que, pues, como sabemos de antemano, las condiciones laborales en muchos de estos países, incluyéndonos obviamente, pues no son las más favorables. Tenemos jornadas a veces de más de 8 horas, los lugares donde trabajamos, como les repetí en un principio, pues son en espacios muy lejanos, a veces hasta 3, 4 horas tenemos que realizar para podernos transportar y pues la carga de trabajo que tenemos es excesiva. Sabemos de antemano que ahorita también tenemos una pequeña crisis relacionada con el número de empleos o el desempleo que estamos teniendo y pues obviamente para los trabajadores que están en esta situación, pues la carga de trabajo es demasiado excesiva. También se ha visto aquí que el síndrome de burnout es un poquito más abundante en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, quienes tienden a realizar problemas o que tienen problemas laborales son más los hombres que las mujeres. Ahorita voy a explicar por qué sucede esta situación. ¿Sale? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sucede o cómo es que nos afecta? Hay una reducción tanto en la memoria como en el sueño. Al final del día, como estamos teniendo una pues fuerte carga emocional, esta situación nos genera pues este desgaste o esta degeneración cognitiva, ¿vale? La capacidad de atención pues está afectada y pues los niveles de ansiedad suceden considerablemente, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro? No sé si entraron en la charla pasada que nos hablaban también sobre depresión y ansiedad. Lo que sucede es una afectación en el sistema límbico. La biología del estrés es bastante compleja, nos genera mucho esta eh, alteración, llamémoslo así, y pues esto principalmente por la acumulación de, no me voy a meter en la parte bioquímica como tal, no lo voy a hacer como con todas las sustancias, pero ¿qué sucede a grosso modo? El sistema límbico empieza a generar mayor implementación de glucocorticoides, que son sustancias que normalmente nos ayudan a realizar acciones de huida o mantenernos en un momento agudo de estrés, ¿vale? Esto nos ayuda a tensar los músculos, mejorar hasta cierto punto la visión, mejora el flujo sanguíneo para poder mejorar un aporte de oxígeno y de glucosa a las células. ¿Qué sucede? Pues obviamente como tenemos un periodo de estrés, normalmente se generan 3 fases del estrés, una fase aguda, una fase intermedia y la fase tardía, que es ya como la retroalimentación y la inhibición de la misma producción de este tipo de sustancias, de glucocorticoides, principalmente el cortisol, ¿sale? Pero cuando nosotros estamos bajo un estrés continuo por los mismos factores que he mencionado previamente, obviamente el feedback o la retroalimentación no sucede. Tenemos un ciclo de regulación, este ciclo ya no se ve, ¿cómo decirlo? Ya no sigue ese patrón y nos genera justamente que este estrés, estos glucocorticoides, estas sustancias, se sigan implementando aún cuando estamos durmiendo. Por eso es que nos empieza a generar dolores de cabeza, tensión muscular, la misma degeneración, los síntomas que estamos mencionando. Ahora, ¿qué sucede en el hombre y qué sucede en la mujer? Hablando biológicamente. Las mujeres tienden una tolerancia, llamémoslo así más, hacia los niveles de cortisol, pero justamente por esta misma tolerancia pueden llegar a generar mayores complicaciones a largo plazo. En los hombres normalmente lo que nos genera o la vía por la que se implementa nos puede generar más agresividad de manera
aguda, ¿sale? Por eso es que la reacción entre hombres y mujeres, pues es un poquito más diferente, ¿vale? Si nosotros vemos en el esquema, en la imagen inferior que está en blanco y negro, esta es donde nos genera, a qué niveles nos puede generar. Esta es bueno, no sé si nos pueden señalar un poquito, en la parte medial, acá, no, en la parte inferior. Eso es, en la vía. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar visualizando a qué niveles es que el cortisol puede estar vigilando. Obviamente, ¿qué áreas son las que más afecta? Hipotálamo, hipocampo, que es de alguna manera el centro de las decisiones y donde puede verse un poquito más inhibido, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Todo ha quedado claro hasta aquí o qué es lo que está sucediendo ahí? De mi parte sí, todo bien, todo entendido. Muy bien. ¿Alguien del área psicológica que nos pueda complementar con esta situación? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Aún antes. No, no. A ver. Permítame tantito. A ver. ¿Me pueden poner? Es la diapositiva número 6, por favor. Ya está. Muy bien. El manejo terapéutico. Aquí sí, obviamente, lo principal es tratar de disminuir o su prevención van a ser las diferentes estrategias. Obviamente, el primero, un proceso personal de adaptación a las expectativas de la realidad cotidiana. Aquí es realmente cómo el trabajador junto con su empleador, pues pueden crear diferentes dinámicas para tratar de disminuir esta situación. Obviamente la persona tiene que tener un equilibrio entre las diferentes áreas, su familia, los amigos, las aficiones, descanso. ¿Por qué motivo? Pues como lo estoy mencionando, la mayoría de estas personas que sufrimos o que sufren este síndrome, nos desapartamos, nos aislamos y empezamos a generar como esta adicción al trabajo. Entonces, lo primero que hay que realizar justamente es aprender a manejar cada uno de nuestros tiempos, ¿vale? El fomento de la buena atmósfera, espacios comunes y objetivos comunes. Hemos visto que, por ejemplo, en varias áreas o en algunos países se ha implementado un descanso intermedio o realizar actividad física de bajo impacto que nos permita relajarnos y mejorar este ambiente laboral, ¿vale? Obviamente, limitar la agenda laboral y en el caso de las personas que sí ya tenemos algún proceso biológico relacionado con que hemos tenido ya una ansiedad generalizada o un síntoma de depresión, ya obviamente lo hemos visto en la plática pasada, pues hay diferentes fármacos que nos pueden ayudar, ansiolíticos, antidepresivos o estabilizadores del ánimo, que de alguna manera ayuden a regular. Carlos, si quieres participar, adelante. Perdón, está preguntando en el chat, ¿a qué grado este síndrome es incapacitante? ¿A qué grado este síndrome es incapacitante? No sé si me lo puedes desarrollar un poquito más, Noemí. Si quieres participar, adelante, activamos tu micrófono. Sí, buenas tardes. Hola, buena tarde. Sí, digamos que ya no permita hacer las labores,
de trabajo, o sea, que ya no le permita trabajar. Pues es que sí puede llegar te repito, no es propiamente un síndrome de trastorno conversivo, pero las personas comienzan a desarrollar, el estrés suele ser tanto que empiezan a desarrollar síntomas físicos. Los síntomas van desde la parte más leve, que son meramente dolores de cabeza, en la parte muscular, pero sí puede llegar a generar incluso evacuaciones diarreicas, visión borrosa o parálisis facial. No es propiamente un daño neurológico, es un daño transitorio, pero sí puede llegar a ser incapacitante. E incluso, como te lo repito, sí nos puede llevar a un trastorno depresivo y pues obviamente llegar a tener algún intento de suicidio. No sé si contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, de qué. Oscar, adelante. Aquí en la gráfica dice que manejo terapéutico, dice que limitar la agenda laboral, pero si no se puede limitar la agenda, ¿qué propondría? Ahí nos vamos con la segunda parte. Llega, la tercera, llegar a generar esa, ¿cómo decirlo? Acuerdo, llamémoslo así, entre el trabajador y el empleador. De hecho, justamente, y poniendo un poquito de esta parte en el marco legal, Oscar, actualmente se ha tratado de reducir de manera ya general la jornada a 8 horas y que haya un descanso, ya no sea como el trabajo de 6 días, sino de 5, para que esto justamente, hay algunos trabajos en donde se les puede delegar a otras personas o al equipo de trabajo, pero entiendo tu punto, sí, también a veces de manera institucional, y esto sí ya depende mucho más de los empleadores, el poder generar protocolos o gestionar la carga de trabajo en cada una de las áreas. Es bastante difícil, claro que sí. Sí debería de ser una de las prioridades hoy en día, porque pues sabemos de antemano que los trabajos hoy en día sí son como muy poco remunerados y con mucha carga. Entonces, sí debe de ser ya una gestión no solamente individual, sino ya federal. ¿Contesto tu pregunta? Yo me iba más como, aparte de los que pone ahí, se podrían implementar otras cuestiones o a fuerzas, tendría que buscar limitar la agenda laboral. Se pueden buscar diferentes maneras de poder manejar o generar, ¿cómo decirlo? Momentos para poder realizar el trabajo. Sí, sí se puede realizar. Ahora, de manera personal, eh, es un poquito complicado porque justamente regresamos a veces no hay más personal al que se le pueda delegar definitivamente. No sé si estoy contestando adecuadamente. No, sí, sí, ya me quedó claro. Ok. Y en la de tratamiento farmacológico, ¿puede haber variantes naturales o si necesitaríamos que ir con un especialista? Definitivamente aquí lo importante, y eso también es bastante importante, visitar a un profesional. No quiere decir, o no van peleados el hecho de utilizar medicina homeópata o herbolaria o X, Y o Z. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta es, no están peleadas una con la otra, no es una o la otra, se pueden implementar ambas. Sin embargo, obviamente hay que acudir con un profesional que nos pueda ayudar con la parte de medicina alópata. Una, porque si necesitamos o ya estamos con una valoración, definitivamente debemos de tener una prescripción. Hacerlo de manera autónoma nunca es la solución. Y con la parte de herbolaria, por ejemplo, también recordemos que la dosis sí importa, ¿vale? Aunque sean hierbas, aunque sea, por ejemplo, para controlar la ansiedad, sé de antemano que utilizan, por ejemplo, valeriana o pasiflora.
en exceso, todo en exceso va a hacer daño. Todo medicamento también es un veneno, recordemos esa situación. Entonces, aquí lo importante es acudir con el profesional, sí nos podemos complementar, pero no darle importancia a uno o al otro, pueden ser ambas. Veo que hay una pregunta de Univero, ¿qué relación tiene el padecimiento con la fibromialgia y cómo acompañar desde la psicología? Ok, la fibromialgia es multifactorial, no es como una causa en específico. Sí, definitivamente lo puede desencadenar, por supuesto. Te repito, los niveles de cortisol se elevan a niveles estratosféricos y nos genera también mucho esta parte, obviamente por la misma fibromialgia se exacerban los síntomas. ¿Cómo acompañar desde la psicología? Pues obviamente realizar una terapia conductual, por ejemplo, nos puede ayudar considerablemente. Tener sesiones que nos ayuden a entender y también aprender a manejar nuestra ansiedad. Esto definitivamente es como la multidisciplina, por decirlo de alguna manera. ¿Contesto tu pregunta, Univero? Ah, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Dime, Oscar. ¿Esto se va complicando mediante la edad o es más propenso en alguna edad en específica? Sí es más propenso. Hay la edad que normalmente, o el mayor número de personas que se encuentran con esta afección es de los 30 a los 50 años, ¿vale? Como te repito, también la cuestión del sexo, si afecta, manejamos diferente el estrés los hombres que las mujeres y de alguna manera más receptivo biológicamente, sí llega a suceder. Ahora, también otro pequeño detallito que se me olvidó, las mujeres tienen también un factor protector. Antes de la menopausia, los niveles de estradiol ayudan a realizar una regulación con esta producción de cortisol. Entonces, ese es otro factor que también puede intervenir, ¿vale? ¿Contesto tu pregunta, Eric? Sí, maestro. Sí, doctor. No, no te preocupes. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos? ¿No? ¿Ninguna? Pues bueno, si deseamos ver un poquito las fuentes que yo realicé, diapositiva siguiente, por favor. Esas son algunas de las fuentes. Me imagino que vamos a poder compartir. Ah, hay una pregunta. Del Estado para atender me preguntan por el chat, ¿hay algún programa del Estado para atender este problema social? Como tal, un programa no existe, pero sí se está regulando a nivel nacional la ley para poder realizar o disminuir esta situación. En un momento te la digo, permítame un momento. Sí, me parece, perdón, ¿me escuchan? Hay una reforma laboral que se está poniendo en práctica. Me parece que ya a partir del próximo año vamos a tener la justificación en las fracciones 4 y 2. Entonces,
sí vamos a empezar a implementar un poquito esa situación en el marco legal. David, adelante. Sí, recordemos que ya se han implementado años atrás la norma 035 que busca esto, busca que los espacios de trabajo sean espacios en donde se cuenten con apoyo psicológico para las personas que tienen algún tema de manejo de estrés. Entonces, ya muchas empresas también mexicanas empezaron a implementar a raíz de que se promulga la norma 035 y bueno, ya es como estrategias que ayudan a los empleados a manejar su tema de estrés. Y bueno, existen como muchas técnicas, una de ellas es pausas activas. ¿Qué quiere decir esto? Que pongas un cronómetro y te enfoques en una sola actividad y acabando esa actividad te dediques, como ya lo habías mencionado, 5 o 10 minutos a hacer otra actividad, nada que esté relacionado con el tema laboral. No puedes en ese momento contestar mensajes de Instagram o de Facebook o tomar una tacita de café o de té. Y esos tiempos te permiten, después de los 5 o 10 minutos que es tu pausa activa, retomar tus actividades y hacerlo a lo largo de tu jornada te permite manejar un poco tu nivel de estrés. Oh, ok, muchas gracias por la información, David. Marisol nos pregunta, ¿este síndrome únicamente altera de manera física o existen otras alteraciones? Como te lo comento, sí hay otras alteraciones. La manera física es como lo más evidente o llega a ser como lo más común, pero, te repito, hay una disminución en la retención cognitiva, hay una disminución también en las horas de sueño por el mismo cortisol, como nuestro cuerpo se encuentra en alerta constantemente, la disminución de sueño, y esto también puede desarrollar un estado de psicosis. No solamente es la parte física, definitivamente la parte emocional. ¿Contesto tu pregunta, Marisol? Sí, muchas gracias, doctor. Perfectamente. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Perfectamente. Carlos, adelante. Sí, nada más complementar un poco. Recordemos que este síndrome es algo que se ha estudiado, no recientemente, ya tiene unos años para atrás que se ha estado viendo, pero al principio no era tomado en cuenta. Eh, por cuestiones de empresas y por cuestiones de capitalismo y dinero, el trabajador solo era una herramienta más del trabajo. Entonces el empleador no se preocupaba por la salud. Sin embargo, viendo gracias a la salud pública y la estadística, que los trabajadores, o más bien las empresas, ganaban más cuando el trabajador estaba alegre en su trabajo, estaba saludable y tenía pues la suficiente economía para mantenerse. Gracias a varias crisis que se tuvieron, decayó mucho la salud de los trabajadores y se empezó a ver que había grandes pérdidas económicas gracias a esta pues baja de productividad, por lo cual se empezó a estudiar cuál era el impacto psicológico de estas situaciones, tanto económicas como sociales, como de desgaste en los trabajadores y en qué repercutía eso en la economía de las grandes empresas. Por eso es que este síndrome empezó a darse, el boom, se empezó a ver poco a poco y empezó a quitarse esos tabús de que eran quejas del trabajador que no quería trabajar, de que este desgaste o esta síndrome no existía como tal o no era reconocido como tal en la salud, que ya se está rompiendo. Tanto es así que la Cámara de Diputados actualmente está haciendo muchas reformas. Una de ellas es la ley Silla, la cual ya no permite al empleador mantener al trabajador sin poder sentarse ni unos 5 minutos. Antes eso era posible porque se le podía culpar de que pues era como abandono de labores o que era como que no estaba realizando su labor. Ahora no les pueden decir nada si el trabajador se toma 10, 15 minutos para tomar asiento y relajarse un poco y emplear estas técnicas de relajación mental. Eso, las 40 horas, poco lo del aumento del sueldo, todo esto son medidas que se están tomando tardíamente en México, es cierto, pero se están ya empezando a implementar. Efectivamente, y aquí sí, definitivamente la cuestión o el manejo del estrés laboral tiene un periodo relativamente corto.
La primera vez que se habló del burnout como tal fue en 1974 por, si no mal recuerdo, Herbert Freudenberg. Él justamente hizo como el estudio en relación a todas estas instancias laborales en donde pues había bastante estrés y había bastante decaimiento, como lo estás mencionando. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce hasta el 2020. O sea, fueron todo este proceso para poderlo reconocer y no es hasta el 2022 cuando la CIE 11 ya lo reconoce como una enfermedad. Univero, preguntabas si hay un efecto en el líbido. Sí, definitivamente hay un efecto en el líbido. Tanto por el burnout como tal, y si hay ya algún manejo farmacológico, también lo puede generar. José Cano, tenías una duda previamente, no sé si quieras retomar esa parte. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora nada más simplemente de, por ejemplo, ¿qué se hace en dado caso de que pues, no se cumpla con las normas o leyes establecidas en los dichos trabajos? Porque obviamente pues ha de haber trabajo que a lo mejor no lo permita. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de cosas? Pues Bueno, primero que nada, checarlo con, ahí sí es, igual y suena muy burocrático lo que voy a mencionar, pero primero es dictaminarlo con recursos humanos. Si recursos humanos no genera como esta situación, obviamente, pues sí, acudir a instancias como conciliación y arbitraje, que sí nos pueden ayudar a manejar la parte legal y obviamente pues sí acudir con un terapeuta o buscar ayuda terapéutica que nos pueda complementar con esta situación, definitivamente. Muchas gracias. No, ¿de qué? Yolanda nos comenta, yo tuve una situación, tuve un trabajo donde era mucho estrés, lo que me provoca problemas de sueño y tics en el ojo. Efectivamente, sí, es algo que quizá a veces nosotros menospreciamos demasiado o quedamos por entendido que es normal que suceda. Y eso es algo que sí definitivamente hay que tener en mente. Va a sonar muy idealista lo que yo estoy mencionando, pero no hay trabajo que merezca tu salud. No hay un trabajo que nos pueda privar de esta tranquilidad. La finalidad, claro, sí, definitivamente todos tenemos la necesidad económica de poder trabajar. Sin embargo, tenemos que aprender a crear espacios donde nosotros nos podamos sentir a gusto. A veces es muy difícil por las políticas de las empresas, definitivamente, pero sí tenemos que entender que no hay un trabajo que nos pueda obligar a generar esta circunstancia. Estar hablando de alteraciones en la salud por un trabajo, definitivamente, pues no es lo mejor ni es el ideal, ¿vale? Dice Univero, por lo tanto, es un asunto estructural, no completamente, sin embargo, sí hay que tratar de mejorar las dinámicas justamente, ¿vale? Hay procesos, también depende mucho de, el trabajo que tengamos, la carga de trabajo que tengamos, los horarios que tengamos, los espacios donde nosotros tenemos el horario, porque también si estamos, como mencionaba Carlos, mucho tiempo de pie, si nuestro trabajo demanda mucha atención física, pues definitivamente tenemos que tener el espacio para poderlo realizar y las condiciones, ¿no? Qué ideal sería que todos los trabajos contaran con, no sé, cultura de paz o este tipo de espacios que nos puedan generar como la conciliación entre el trabajador y el empleado, pero, el empleador y el trabajador, pero sí es a veces, pues, aprender a gestionar esta parte, ¿no? Definitivamente. Laboral, pues sí, te repito, hay profesiones, medicina es una de ellas en las que, pues, a veces no tienes ni siquiera un espacio donde poderte quedar, o la misma carga laboral que tienen, pues es bastante difícil. No sé, contesto tu pregunta, ¿te genera alguna otra pregunta, Univero? Perfectamente. ¿Alguien más que desee complementar o realizar alguna implementación con la plática?
absolutamente nadie. Pues bueno, si es el caso, entonces les agradezco demasiado por este pequeño tallercito. Lo hice de manera, perdón, Arlet nos comenta, el burnout es básicamente por exceso de trabajo. Sí, de primera instancia, no completamente. Regresamos a, depende mucho también del trabajador. Pero sí es la causa principal, definitivamente. Como su nombre lo dice, síndrome de desgaste profesional. El mismo estrés físico por las condiciones laborales nos genera esto y nos lo genera de manera crónica. No, ¿de qué? Adelante, Arlet. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Perfectamente, pues si es así, de mi parte entonces sería todo. Les agradezco por la atención prestada. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos que este taller no sea el único y que podamos tener otros más. Yolanda me comenta, ¿en qué momento se puede considerar que es burnout? Como tal, te repito, el diagnóstico es mayor a 6 meses, se complementa de esa manera. Y pues obviamente los síntomas van desde la parte física hasta la parte cognitiva. No, ¿de qué? Muy bien. Pues de mi parte sería todo entonces. Les agradezco la atención y pues nada, deseo que tengan una muy bonita tarde, ¿vale? Sería todo entonces de mi parte. Gracias. Ya no es necesario poner nuestro nombre en chats, Muchas ¿verdad? O gracias. sí, nuestro grupo y nuestro nombre completo. En el chat no, sin embargo, mis compañeros al principio les dejaron el enlace para poder realizar unos pequeños cuestionarios, previo y posterior. Ok, gracias. ¿Vale? De igual manera, podemos consultarlo en esta sesión, la podemos llegar a consultar en YouTube para cualquier situación.